Existe un momento en la mitología griega que casi nadie recuerda. No fue el momento en que Heracles venció al Hidra de Lerna. No fue el instante en que sus flechas envenenadas cegaron aquellas 9 cabezas que volvían a crecer una y otra vez. El momento que casi nadie recuerda ocurrió bajo el agua. Mientras el héroe más grande de Grecia luchaba por su vida, un ser diminuto emergió del fondo del pantano de Lerna. Un cangrejo, solo, sin ejército, sin magia, sin destino glorioso escrito en las estrellas. Y aún así, le mordió el pie. La diosa Hera lo había enviado para distraer a Heracles, para que la Hidra tuviera una oportunidad. El cangrejo sabía que moriría aplastado, lo sabía y lo hizo de todas formas. ¿Lealtad ciega? ¿Sacrificio inútil? ¿O algo más profundo? Quizás la demostración más pura de lo que significa proteger aquello que amas, aunque nadie te lo agradezca jamás. Hera lo recordó y lo colocó en el cielo para siempre. Hoy vamos a hablar de ese cangrejo, de su constelación, de su mito, de todo lo que esconde ese signo que el mundo llama sensible y que en realidad es el más valiente de todos. Bienvenido al episodio de Cáncer. Entre el 21 de junio y el 22 de julio, el Sol transita por la constelación de Cáncer. Pero hay algo que hace a este signo absolutamente único. Es el guardián del solsticio de verano. Durante siglos, el punto más septentrional que alcanzaba el Sol en el cielo, el momento en que los días empiezan a cortarse y el verano alcanza su cenit, ocurría exactamente en Cáncer. Los antiguos llamaban a este momento el Trópico de Cáncer. El nombre aún persiste en nuestra geografía, grabado en los mapas del mundo, aunque la precesión de los equinoccios haya desplazado ese punto astronómico hace milenios. En Mesopotamia, los sumerios ya conocían esta constelación, aproximadamente en el año 3000 a.C. La llamaban Nangar, que significa el cangrejo en acadio. Los babilonios la denominaban la entrada del inframundo, porque el sol alcanzaba allí su punto más alto antes de comenzar a descender. Era la puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de las sombras. Una puerta celestial vigilada por un cangrejo. Aquí hay una ironía perfecta para el signo más introvertido del zodiaco. Cáncer es la constelación zodiacal menos brillante de todas. No tiene ninguna estrella de primera magnitud, ni siquiera de segunda. Su estrella más brillante, Altarf, nombre árabe que significa el extremo, apenas alcanza la magnitud de 3,5. En noches con luna llena o contaminación lumínica, la constelación de Cáncer simplemente desaparece. Pero en su interior esconde algo que los griegos consideraban una de las maravillas del cielo. El cúmulo Beehive, Messier 44, el pesebre. Se trata de un cúmulo abierto de más de 1000 estrellas, visible a simple vista como una neblina lechosa que los antiguos usaban para predecir el tiempo. Si el pesebre desaparecía antes de que hubiera nubes, se anunciaba tormenta. Un signo invisible a simple vista que contiene en su interior más de 1000 estrellas. ¿Hay metáfora más perfecta para describir a Cáncer? Para entender el mito de Cáncer necesitamos situarnos en uno de los episodios más célebres de la mitología griega, el segundo trabajo de Heracles. Heracles había sido enviado a destruir a la Hidra de Lerna, un ser monstruoso con múltiples cabezas que regeneraba 2 por cada una que era cortada. La batalla era épica. Heracles cortaba y cortaba, pero la Hidra siempre volvía a levantarse. Y fue entonces cuando Hera intervino. La diosa, que odiaba a Heracles desde su nacimiento, porque era hijo ilegítimo de Zeus, envió un cangrejo gigante desde el fondo del pantano. Su misión: morder el pie del héroe, distraerlo, darle a la Hidra el tiempo suficiente para regenerarse y contraatacar. El cangrejo, que los griegos llamaban Carquinos, simplemente el cangrejo, cumplió su misión. Pero Heracles, con un solo pisotón, lo aplastó. Eso fue todo. Un momento, una misión, un final instantáneo. Pero Hera no olvidó. La diosa, impresionada por la lealtad absoluta del pequeño crustáceo, lo inmortalizó en el cielo nocturno. Allí donde brillan tenuemente sus estrellas, el cangrejo sigue caminando de lado, silencioso, eterno, guardando la puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de las almas. Pero la función cósmica de Cáncer va mucho más allá de un cangrejo leal en un pantano. En la tradición neoplatónica y en los misterios órficos, la constelación de Cáncer era conocida como la puerta de los hombres. La creencia era esta: las almas que bajaban del mundo celestial a encarnarse en cuerpos humanos lo hacían atravesando la constelación de Cáncer. Era la puerta de entrada a la vida mortal. Por el otro extremo del zodiaco, en Capricornio, estaba la puerta de los dioses, por donde las almas ascendían al cielo tras la muerte. Cáncer era literalmente el umbral del nacimiento, la frontera entre el espíritu y la carne. Esta idea conecta directamente con la psicología profunda del signo. Cáncer no es solo... Veo que estás disfrutando del vídeo. Te animo a suscribirte y ayudarme con un buen like. Seguimos. signo del hogar y la familia.
Es el signo del origen, del primer aliento, de la memoria más antigua que existe. El signo que recuerda de dónde venimos, incluso cuando hemos olvidado todo lo demás. Fijémonos en el escenario del mito, un pantano, agua estancada, oscura, profunda. En la mitología griega, el agua estancada, los pantanos, los lagos sin salida, el Estigia, simbolizaba el inconsciente, la memoria ancestral, los secretos que no suben a la superficie. Y Cáncer, como signo de agua cardinal, gobierna precisamente ese territorio, las emociones que no se expresan, los recuerdos que se guardan en el cuerpo, los vínculos que duran toda la vida. El cangrejo no vive en el mar abierto, lleno de corrientes y tormentas. Vive en las orillas, en los espacios entre el umbral donde el agua y la tierra se mezclan. De todos los signos del zodiaco, Cáncer es el único gobernado por la luna, no por un planeta, por un satélite, por nuestra compañera de noche. Y eso lo cambia todo. En la cosmología griega, la luna era el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Estaba en el límite más bajo del universo sublunar, el mundo del cambio, la corrupción y la mortalidad. Todos los demás planetas eran eternos e inmutables, la luna no. La luna crecía y menguaba, nacía y moría cada mes. Era el único cuerpo celeste que los mortales podían ver transformarse en tiempo real. Era, en otras palabras, el símbolo perfecto de todo lo que vive, cambia y siente. Los griegos tenían varias diosas lunares y entender sus diferencias nos ayuda a comprender la complejidad de Cáncer. Selene era la luna en su aspecto más puro, el astro mismo, la luz que ilumina la noche, la belleza silenciosa que nadie posee del todo. La tradición la muestra enamorada de Endimión, un mortal al que Selene rogó a Zeus que concediera el sueño eterno para poder contemplarlo siempre dormido, siempre joven, siempre suyo. El amor que prefiere congelar el tiempo antes que perder al ser amado. ¿Suena conocido? Artemisa, en cambio, era la luna en su aspecto protector y feroz. La cazadora que protege a los más vulnerables, los niños, las madres en el parto, los animales del bosque. Ella no ama con suavidad. Ella protege con una ferocidad que puede aterrorizar. Actaeon, el cazador que la vio bañarse, fue convertido en ciervo y devorado por sus propios perros. Así de absoluta es la protección lunar cuando se siente amenazada. La luna tarda exactamente 29 días, 12 horas y 44 minutos, aproximadamente 29 días y medio, en completar su ciclo. Este es el ciclo más corto de todo el zodiaco. Y en ese ciclo, los astrólogos de la antigüedad veían reflejado algo muy humano: la inconstancia del ánimo, las mareas del estado de ánimo, el flujo perpetuo de las emociones. Luna nueva, introversión, retirada, silencio interior. Luna creciente, apertura gradual, esperanza, comienzos. Luna llena, plenitud emocional, pero también vulnerabilidad máxima. Luna menguante, integración, liberación, el arte de soltar. 4 estados emocionales en un mes. Eso es Cáncer. No es que sea inestable, es que vive el ciclo completo de la emoción humana más rápido y más hondo que cualquier otro signo. En la cosmología antigua, el agua no era solo uno de los 4 elementos. Era el primero, el origen. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo occidental, afirmó que todo proviene del agua. Antes de la tierra, antes del fuego, antes del aire, estaba el agua primordial. Y en las tradiciones orientales no es diferente. En el Génesis hebreo, el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En la cosmogonía egipcia, Nun, el océano primigenio, precedía a la creación. En la India védica, las aguas originales eran la matriz de todo ser. Cáncer, como el primero de los 3 signos de agua del zodiaco, hereda esta cualidad originaria. Su agua no es el océano de Piscis, vasto e impersonal, ni el agua subterránea de Escorpio, oscura y transformadora. El agua de Cáncer es el agua del hogar, la del pozo familiar, la del caldero sobre el fuego, la de las lágrimas compartidas en una cocina. Agua que nutre, agua que recuerda, agua que sostiene. Hay algo que raramente se explica sobre la modalidad cardinal de Cáncer. En astrología, los signos cardinales Aries, Cáncer, Libra, Capricornio son los iniciadores del ciclo. Cada uno marca el comienzo de una estación. Aries comienza la primavera con impulso guerrero. Libra abre el otoño con necesidad de equilibrio. Capricornio funda el invierno con ambición estructural. Y Cáncer inicia el verano, el momento de máxima luz del año. Pero lo inicia replegándose, construyendo un refugio, creando las condiciones para que otros puedan florecer. El signo que funda hogares, el signo que construye el nido antes de que los demás lleguen. Eso es poder cardinal de agua, no impone, contiene. El cangrejo tiene el exoesqueleto más duro en proporción a su tamaño de todos los crustáceos, y en su interior es completamente blando. No hay animal en la naturaleza cuya anatomía refleje mejor la paradoja psicológica de un signo zodiacal. El exoesqueleto de Cáncer es su humor, su ironía, su distancia inicial con los desconocidos, su tendencia a parecer fuerte, incluso fría.
el interior blando en su mundo real, una capacidad de amor y empatía tan intensa que puede resultar insoportable de llevar y que por eso necesita toda esa armadura. Carl Gustav Jung identificó en el inconsciente colectivo un arquetipo que aparece en todas las culturas humanas sin excepción: la Gran Madre. No se trata de la Gran Madre biológica, se trata del principio que sostiene, alimenta, protege y, si es necesario, devora. La Gran Madre da la vida y también la reclama. Las expresiones de este arquetipo son universales: Isis en Egipto, Demeter en Grecia, Parvati en la India, Tonantzin en México, Gaia en el origen de todo. Y en el zodiaco, Cáncer es la expresión más directa de ese principio. En la Roma antigua, cada hogar tenía sus propios dioses, los lares y los penates. Los lares eran los espíritus de los ancestros que permanecían en la casa para proteger a los vivos. Los penates custodiaban la despensa, los recursos, lo que nutre a la familia. El hogar romano no era un simple edificio, era un templo en miniatura, un espejo sagrado donde los vivos y los muertos convivían, donde la familia tenía su propia mitología, sus propios rituales, su propia historia. Cáncer entiende esto de forma instintiva. Para un Cáncer, el hogar no es donde vives, es donde puedes ser quien eres sin defensa, sin coraza, sin actuación. El hogar de Cáncer es siempre una obra de amor. Pero quizás el poder más incomprendido de Cáncer sea la memoria. Cáncer no solo recuerda, vive en lo que recuerda. Los neurocientíficos modernos han descubierto que las emociones intensas quedan grabadas en el hipocampo. La parte del cerebro responde de la memoria, con una intensidad que los recuerdos neutros no alcanzan. El miedo, el amor, la pérdida, el primer hogar son los recuerdos más indelebles que existen. Y Cáncer los lleva a todos, no como una carga, o no solo como una carga, también como una brújula. La memoria emocional de Cáncer es su mapa para navegar el presente, un archivo vivo de todo lo que ha importado. Si hay un signo que ha dado al mundo figuras capaces de conmover a millones sin necesidad de imponerse, ese es Cáncer. Frida Kahlo, nacida el 6 de julio de 1907, convirtió su dolor físico y emocional en un universo visual que sigue sacudiendo al mundo décadas después de su muerte. La pintora que dibujó su propio sufrimiento y lo hizo universal. Franz Kafka, nacido el 3 de julio de 1883, exploró como ningún otro la angustia de pertenecer, de ser incomprendido, de vivir en mundos que no tienen lógica ni misericordia. Nikola Tesla, nacido el 10 de julio de 1856, el inventor que vivió obsesionado con dar luz al mundo y murió solo en una habitación de hotel con los planos de un sueño que nadie entendió a tiempo. Nelson Mandela, nacido el 18 de julio de 1918, pasó 27 años en prisión sin perder la capacidad de compasión, que al salir no quiso venganza sino reconciliación. La princesa Diana, nacida el 1 de julio de 1961, que redefinió lo que significa la compasión en el espacio público y abrazaba a los enfermos cuando el protocolo real decía que no debía tocarlos. ¿Qué tienen en común todos ellos? Ninguno conquistó el mundo con fuerza bruta. Todos lo transformaron desde la emoción, desde la vulnerabilidad hecha poder, desde esa capacidad lunar de reflejar lo que los demás sienten pero no pueden expresar. En la literatura, el tema de Cáncer aparece una y otra vez bajo distintos nombres. El regreso al hogar, la búsqueda de la madre, la memoria que no puede soltarse. La Odisea de Homero, el viaje de Ulises para volver a casa, que dura 20 años y destruye todo lo que toca. Es el arquetipo narrativo de Cáncer, el hogar como destino final, la nostalgia como motor de la existencia. La palabra nostalgia, de hecho, viene del griego nostos, regreso al hogar, y algos, dolor, el dolor de querer volver. Cáncer es el signo de la nostalgia, no como enfermedad, sino como amor. Los artistas de Cáncer no crean desde la cabeza, crean desde el cuerpo, desde la memoria emocional. En pintura, Cáncer tiene una afinidad natural con el claroscuro. Esa técnica de Rembrandt y Caravaggio que usa la sombra no como ausencia de luz, sino como presencia de profundidad. En música, la tonalidad menor, la que evoca melancolía, añoranza, ternura, es el idioma natural de los temas cancerianos. En arquitectura, el diseño de espacios que se sienten como refugios, como nidos, como lugares a los que querer volver. Eso también es Cáncer. Cangrejo no va en línea recta hacia sus objetivos, se mueve de lado, rodea, tantea, evalúa. Esto no es debilidad, es inteligencia táctil. Antes de comprometerse, Cáncer necesita sentir el terreno, necesita saber que el espacio es seguro, que no habrá traición, que lo que construya no será destruido, porque lo que Cáncer construye, relaciones, hogares, proyectos, amistades, lo construye para siempre. Construir para siempre en un mundo que no dura para siempre requiere mucho cuidado antes de empezar. El mayor desafío psicológico de Cáncer es la transición entre la luna llena y la luna nueva, es decir, aprender a soltar. Cáncer tiene una memoria emocional tan poderosa que puede vivir en el pasado más tiempo del que es saludable, no por debilidad,
sino porque el amor con el que recuerda es genuino. Soltar no significa olvidar, significa transformar el dolor en sabiduría, transformar la pérdida en capacidad de recibir algo nuevo. El cangrejo que muda su caparazón, un proceso real en el que el animal queda completamente vulnerable durante horas mientras crece un caparazón nuevo, es quizás la imagen más poderosa de lo que Cáncer debe aprender a hacer a lo largo de su vida. Crecer duele, pero el caparazón que se renueva es más fuerte que el anterior. Vivimos en una cultura que confunde sensibilidad con debilidad. Pero piensa en esto, la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio, de recordar quién te necesita y cuándo, de crear espacios donde los demás se sientan seguros, de permanecer leal cuando todo el mundo ha abandonado. Eso no es fragilidad, eso es fortaleza emocional, y es una de las formas de poder más escasas y valiosas que existen. Carquinos lo supo, el cangrejo que mordió el pie de Heracles sabía que iba a morir, y lo hizo de todas formas, no por ser poderoso, sino por ser fiel. Cáncer es el signo que llega primero cuando el verano comienza a arder y la noche empieza a crecer. Es el signo de la puerta entre mundos, del umbral entre el espíritu y la carne, entre el pasado y el presente, entre la soledad y el amor. Es el signo que entiende que el hogar no es un lugar, es una sensación, y que esa sensación hay que defenderla, construirla y renovarla cada día. Carquinos sigue ahí, en lo más oscuro del cielo de verano, en su caparazón y su mundo interior lleno de estrellas. Siempre fiel, siempre recordando, siempre listo para salir de su refugio cuando alguien que ama lo necesite. Si este vídeo te ha llegado, te invito a compartirlo con alguien que tenga Cáncer en su carta natal, o con alguien que simplemente necesite escuchar que su sensibilidad es su fortaleza más grande. Y si quieres seguir explorando los signos del zodiaco desde su raíz mítica y astronómica, suscríbete a este canal. Cada vídeo es un viaje a los orígenes de las historias que nos definen. Nos vemos en el próximo mito.